Para muchos, la vida en el campo es un sueño. El campo les inspira el deseo de una vida libre en contacto con la naturaleza. Si analizamos con poco esfuerzo, concluiríamos que lo más natural es la vida en el campo. Los espacios abiertos y el paisaje nos brindan la oportunidad de apreciar más el amor y cuidado de Dios. Estos ambientes nos invitan al ejercicio físico y a la actividad agrícola, la cual nos proporciona alimentos más frescos y saludables, promoviendo una mejor salud. Nos sorprende que 150 años atrás ya existiera una visión clara de las ventajas de vivir en el campo. Añade en su pensamiento Elena de White en el libro de la ciudad al campo, página 11 y 12, lo siguiente. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Ante esta visión de la vida en la ciudad, ella nos exhorta en el mismo libro, página 9, lo siguiente. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. ¿Cuál es una distancia prudente para considerarse un área rural o campo a la vista del espíritu de profecía? Un buen ejemplo sobre este asunto se encuentra en una carta enviada por Elena G. White a la comisión que estudiaba la localización de la instalación de la Review and Herald. Esta carta está fechada el 30 de mayo de 1903. Con respecto al establecimiento de la institución en Nueva York, debo decir, sean cautelosos. No estoy a favor de que sea cerca de Nueva York. No puedo dar todas mis razones, pero estoy segura de que cualquier lugar dentro de 30 millas de esa ciudad estaría demasiado cerca. Esta cita nos indica que la distancia debía de ser de más de 30 millas. En 1902, cuando estaban buscando un lugar para establecer un sanatorio en California, encontraron una propiedad que se había construido alrededor de 1882 y luego de varios meses de uso permaneció inactiva por muchos años. Su propietaria, la señora Mary L. Potts, ofreció la misma por $20,000. Refiriéndose al lugar apropiado para el establecimiento del sanatorio, Elena G. White dijo: En estos lugares, lejos del estruendo y la confusión de las ciudades congestionadas, podemos establecer sanatorios en los que los enfermos pueden ser atendidos en la forma en que Dios los diseña. La propiedad está convenientemente ubicada a menos de 7 millas de San Diego y aproximadamente a 1 milla de la oficina de correos de National City. Durante años, el Señor nos instruyó que deberíamos tener un sanatorio en las cercanías de San Diego, donde vienen miles de turistas cada temporada. En el invierno de 1903 a 1904, cuando se abrió el camino para que nosotros compráramos la propiedad Paradise Valley Sanitarium, aproximadamente 6 millas de San Diego.
En este caso, la distancia de la ciudad de San Diego al sanatorio de Valley Paradise era de 6 millas. Estos datos nos indican que las distancias de las ciudades a áreas rurales no son necesariamente medidas específicas, lo que implica unas circunstancias geográficas y de población en cada caso particular. Esto nos revela que las instituciones adventistas y residencias de nuestros hermanos estaban ubicadas fuera de las ciudades, pero no en lugares aislados. Un dato importantísimo sobre este asunto está resumido en un artículo de la Review and Herald de 18 de agosto de 1904 en la página 7. En este artículo titulado El trabajo en Nashville, la obra educativa, Elena G. White aconseja sobre el lugar apropiado para el establecimiento de la escuela de Madison en Nashville, Tennessee. Escuchemos lo que dijo en ese momento. Me sorprendí cuando al hablar de la obra que deseaban hacer en el sur, hablaron de establecer una escuela en algún lugar bien distante de Nashville. Por la luz que se me ha dado, sabía que no sería correcto hacer tal cosa, y se los dije. La obra que estos hermanos, E.A. Sutherland y P.T. Magan, pueden hacer, debido a experiencia obtenida en Berrien Springs, debe llevarse a cabo dentro de un fácil acceso a Nashville, porque aún no se ha trabajado Nashville como se debería. Y para los obreros de la escuela será una gran bendición estar lo suficientemente cerca de Nashville como para tomar consejo de los obreros que estén allí. Esta escuela, fundada oficialmente en 1906 por Edward Sutherland y Percy Magan, estaba ubicada a escasamente 9 millas del centro urbano de Nashville, Tennessee, en una zona rural y no en una montaña apartada. Estos grupos adventistas entienden que moverse de las ciudades al campo no es de la ciudad al campo, sino de la ciudad a las montañas, en áreas solitarias. Esta idea está totalmente en oposición a los consejos de Elena G. White, la cual nos habla de movernos de las ciudades a los campos y no de las ciudades a las montañas solitarias y apartadas. Estas personas, entre las cuales se encuentra Daisy Escalante de Puerto Rico, quien es una supuesta profetisa para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aboga por lugares solitarios y distantes en las montañas cuando se habla de trasladarnos de la ciudad al campo. Sus consejos, cree ella, están en armonía con los de Dios expresados por medio de Elena G. White. Magistralmente confunde a sus oyentes en este sentido. Aquellos que le escuchan y obedecen sus testimonios hablan hoy día de trasladarse a montañas solitarias y alejadas, lugares en el cual no viven personas. Sin embargo, Helen G. White, al hablar del traslado de los hijos de Dios de la ciudad al campo, no comparte esta visión. Volviendo a la escuela Madison, ¿por qué Helen White aconseja la compra de ese terreno a escasamente 9 millas de distancia de un centro urbano de Nashville, Tennessee? Vea la respuesta. Me sorprendí cuando al hablar de la obra que deseaban hacer en el sur, hablaron de establecer una escuela en algún lugar bien distante de Nashville. Por la luz que se me ha dado, sabía que no era correcto hacer tal cosa, y se los dije. La obra que estos hermanos, E.A. Sutherland y P.T. Magan, pueden hacer debido a experiencia obtenida en Berrien Springs, debe llevarse a cabo dentro de un fácil acceso a Nashville, porque aún no se ha trabajado Nashville como se debería. Y para los obreros de la escuela será una gran bendición estar lo suficientemente cerca de Nashville como para tomar consejo de los obreros que estén allí. Esta cita es tomada de la Review and Herald del 18 de agosto de 1904, página 7. Había que realizar una obra en la ciudad de Nashville. Ella se opuso en establecer una escuela en algún lugar bien distante de Nashville, porque como dice ella, porque aún no se ha trabajado Nashville
como se debiera. Qué vivificante es poder ver la mano de Dios guiando al hombre y no el hombre tomando la mano de Dios y guiándolo. Daisy Escalante en su mensaje insiste en que los adventistas del séptimo día deben trasladarse de las ciudades a las montañas a vivir en comunas adventistas, en pobreza. A esto le llama Daisy Escalante pacto con sacrificio. Sobre el asunto de vivir en el campo versus vivir en las montañas, encontramos el siguiente dato. En el libro de La ciudad al campo de Ellen G. White, se menciona 27 veces la palabra campo en relación con un lugar ideal para vivir en estos tiempos. La palabra montaña se utiliza en 4 ocasiones, 2 de ellas como sinónimos de campo, una en referencia al envejecimiento del planeta y una como un lugar para vivir como refugio en lugares desolados y solitarios luego de la imposición de la ley dominical. Observe esta cita. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora es el tiempo de abandonar las ciudades y vivir en el campo, pero llegará el tiempo que deberemos abandonar el campo e ir a vivir a las montañas. Su público queda confundido. Piensan que el mensaje dado a Daisy es el mismo que se le dio a Ellen G. White. Los oyentes de Daisy entienden que deben ir a vivir en montañas alejadas y deshabitadas en vez de vivir en el campo, en donde habrá vecinos a los cuales se le puede impresionar con el mensaje de salvación. Por el contrario, Ellen G. White habla que debemos vivir en el campo como ella vivió con sus hijos y nietos. El campo era una zona rural, habitada por otras personas con espacios considerables de terreno para ciertos cultivos y esparcimientos. Ellen G. White no vivió en montañas aisladas, alejadas de centro urbano, pero sí vivió en zonas rurales, adyacentes a ciudades. Este mismo principio lo utilizó en los consejos dados a establecer las escuelas, hospitales, edificios administrativos y otros edificios como imprenta, etc. Estimado oyente, no te dejes engañar. Mateo 24 te dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. El falso profeta persigue el fin de engañar. El tiempo restante lo dedicaremos a comparar los testimonios de Daisy Escalante con los del verdadero espíritu de profecía, Ellen G. White. Con irresponsabilidad altiva, Daisy Escalante aconseja a sus seguidores a abandonar todo y sin planificación para que se muevan a las montañas. Oigamos lo que nos tiene que decir Daisy Escalante de un testimonio del 1 de diciembre de 2018, parte 1. Oigamos. Salgan de las ciudades, vayan a las montañas. Muchos dicen no tener recursos. Estos deben poner sus posesiones, todo lo que tengan que tenga valor, que puedan vender, háganlo para que puedan salir, pues la destrucción es inminente. Escuchemos un mensaje del 12 de mayo de 2017. Así que en mi sueño también me vi explicándole a personas cómo Dios me había explicado los movimientos finales que se podían hacer, y yo les decía que se apuraran,
que lo que tenían que vender, que lo vendieran, que todo lo de valor que ellos tenían, que por favor los vendieran, casas, carros, muebles, enseres, que se olvidaran de los lujos, de la ropa, de los zapatos, accesorios, todo eso era vanidad y había que desechar todo eso. El testimonio del 1 de abril de 2017 dijo lo siguiente. Ay, hermano, si sabemos que tenemos que trasladarnos al campo, vayámonos, miren, hasta vendan lo que tengan. Siempre Dios nos da algo que a lo mejor tiene algo de valor y pónganlo en el altar del Señor. En el testimonio del 14 de marzo de 2019 continúa con este mismo tema. Escuché estas palabras y las instrucciones de repetirlas en voz muy fuerte. No te goces con lo que tienes. Negocia con lo que se te ha dado. Negocia con lo que tienes. Entonces comencé a caminar entre ellos y a repetir estas palabras. Negocia con lo que tienes. Negocia con lo que tienes. Unos pocos comenzaron la acción y comenzó el movimiento. En sus casas abundaban los inmuebles y comenzaron a venderlos y más hojas de papel verde llegaban a sus manos. Estos vendieron todo lo que poseían, casas, carros, enseres, y así al hacerlo eran llevados por ángeles excelsos en gloria a un gran campo frondoso de bellos árboles y aguas cristalinas. Estas palabras irresponsables llevan a sus oyentes a actos desesperados, los cuales más tarde tendrán consecuencias adversas. El verdadero espíritu de profecía, Ellen G. White, nos dice: No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos, los cuales despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de moderación adecuada, proyectos adecuados, principios sólidos y propósitos definidos. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busquen más fervientemente a Dios, el ser que es sabio en consejos. Sometan todos sus caminos y su voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Ha de observarse que Daisy Escalante dice con un tono de ansiedad y apuro que, y cito, vendan todo lo que tengan. Señor, mira, esto es lo que tengo, ayúdame a salir. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza, y sin embargo, confiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de las cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y, sin embargo, también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que queréis hacer cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estás haciendo. Ojalá que haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. Estos sensatos consejos están en contraposición con los de Daisy Escalante. Ampliando sobrevivir en las montañas en forma inadecuada,
Aquellos que viven en Puerto Rico y han visitado el terreno en el cual reside Daisy Escalante pueden dar fe que en aquel lugar las viviendas que se están construyendo para ser habitadas por las personas que desean vivir en las montañas en comunidad consisten en camiones de trailer o lo que se conoce como transportes de carga terrestre. Estos son los que se utilizan para el transporte de bienes en los barcos. En caso de que la familia sea de pocos miembros, estos camiones de trailer son divididos por la mitad y se comparte con 2 familias. El tamaño de los trailers divididos en mitad es de 20 pies por 8 pies. Si la familia es grande, se utiliza el trailer sin dividirlo y las medidas son de 40 pies por 8 pies. Su construcción es en aluminio y en acero. Esta cualidad hace que en zonas tropicales el calor sea intenso durante el día. El espacio reducido hace de la vivienda un lugar incómodo y no agradable, consistiendo en una sola habitación para todas las necesidades. Daisy Escalante patrocina que la vivienda de aquellos que desean vivir en el campo o, como le dice ella, montaña, deben ser humildes y sin comodidades. Ella relaciona el tamaño de la casa con la humildad de las personas. A mayor el tamaño y con comodidades esenciales, menor el grado de humildad y o espiritualidad. Como dato curioso, observe las viviendas que ocupó Ellen White en su vida. Viviendas con las necesidades esenciales y agradables estéticamente en zonas rurales y no en montañas aisladas, como pretende Daisy Escalante. Observe las fotos. El siguiente, del 10 de abril de 2019. Vi a muchos que vivían ya en sus casas humildes en el campo volver a las comodidades de la ciudad, que añoraban estos el espacio y los beneficios y los lujos que habían en ellas. El próximo, del 3 de agosto de 2019. Escuchen. La escena cambió, amados, y ahora estábamos en las montañas, en casas pequeñas, con mínimas cosas. Vi como cada mañana salíamos al huerto a cuidar de las plantas, preparar más tierra para sembrar y recoger alimentos. El siguiente, del 14 de agosto de 2017. Entonces mi acompañante se acercó y me dijo, ¿quién crees que lo logrará? Entonces le contesté, pues los que trabajan de sol a sol. Entonces, en ese momento, vi luego cómo corría el tiempo y la familia laboriosa ya tenía una casita pequeña solo para dormir y cubrirse de las inclemencias del tiempo. Por último, del 10 de mayo de 2018, escuche su testimonio. Así que Dios me los bendiga a todos, donde quiera que estén, hagan sus movimientos, salgan de las llanuras, migren hacia las montañas, recuerden los pasos, sitios donde nadie quiere estar, sitios que tengan agua, que usted pueda sembrar sus alimentos, sitios donde sea una casa pequeña, ¿verdad? Y así estas son las indicaciones que el Señor ha dejado ya plasmado de años a través del espíritu de la profecía. 2 aspectos persisten en las visiones de Daisy Escalante: lugares apartados y pequeñas casas. Hablando de las casas, Ellen G. White dice: siempre que se pueda, es deber de los padres establecer su hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Hogar Cristiano, página 111. Observe que el verdadero espíritu de profecía no nos habla del tamaño de la casa, pero sí de la comodidad. Estimados hermanos, hermanas, nuestros hogares deben ser placenteros, llenos de alegría, hermosura, limpios, ordenados, que contribuyan a una vida agradable y glorifica a Dios. Escalante invita a sus oyentes a moverse a sus terrenos en las montañas y a habitar en comunidad. En el testimonio del 29 de junio de 2017, dijo ella lo siguiente: sitios en las montañas donde nadie quiere estar. No solos, 3 a 4 familias para ayudarse. Sean discretos en no divulgar el lugar.
12 de mayo de 2017 dijo lo siguiente. Así que yo les decía en las indicaciones que también se unieran varias familias, 3 o 4, y que compraran algo, una porción de tierra. Este es el concepto de Daisy Escalante, vivir en colonias o en comunidad de adventistas. Escuchemos ahora el horario que ella estableció para las personas que viven en su comunidad. Escuchemos. Una de las cosas que el Señor me dejó dicho es que debemos dejar las damas o caballeros, si es el que lidera el hogar, dejar planeado el desayuno para el día siguiente. Él desea que su pueblo se levante a las 5 de la mañana, que se levante temprano y haga culto familiar a Jehová. Luego de eso, de 6 a 8 de la mañana, Él desea que vayamos a trabajar la huerta común. A las 8 de la mañana pasamos entonces al desayuno. Luego, de 9 a 10 de la mañana, en esta hora se prepara el almuerzo. Entonces, de 10 a 11, salir otra vez a subyugar la tierra, pero esta vez en la huerta familiar. De 11 a 1 de la tarde, almuerzo y descanso. Luego, de 1 a 3 de la tarde, si hay niños en el hogar, es el tiempo de dar las clases de homeschool, la educación en casa. Luego de 3 a 5 de la tarde, clase de adultos. Ya luego de 5 a 6:30 de la tarde, nuevamente volvemos otra vez a la tierra, a las huertas comunes. Y de 6:30 a 7:30 de la tarde nos estamos ya comenzando a preparar para el culto. Entiéndase, pues nos vamos a asear. Si hay que comer algo, pues se hace a esa hora. Y de 7:30 a 8:30 de la tarde, pues entonces hacemos el culto, ya sea comunal, si estamos en familias, o familiar, si es la familia la única que está en el lugar. Ya luego de eso, de 8:30 a 9 de la tarde, de la noche, ya sería en este caso, pues entonces habría un compartir. Y de 9 a 9:30, pues ya es preparación y descanso, ya que tenemos que acostarnos muy temprano, porque sabemos que nuestros días comienzan a las 5 de la mañana. El domingo es día de industrias, ya sea industria personal o sea industria familiar, cuando se está en el horario de lo que es el huerto común, ya sea de diferentes familias o de la comunidad que está viviendo en las montañas. Si usted escuchó con cuidado y atención, este es el horario controlando vidas en su comuna. Como dato curioso, usted percibe que en todo el horario comunal semanal no existe ninguna planificación para compartir con otros el Evangelio. Se trata todo el asunto acerca de ellos y su experiencia religiosa. La obra misionera queda en abandono. Por el contrario, Elena G. White nos dice: Los verdaderos obreros misioneros no deben establecer colonias. Los que son del pueblo deben ser peregrinos y advenedizos sobre la tierra. De lo leído anteriormente, aprendemos que Dios no nos aconseja que vivamos en comunidades adventistas. El pueblo de Dios debe estar esparcido por todo el mundo. El mensaje para hoy es trasladar nuestros hogares al campo con las comodidades necesarias y no vivir en montañas alejadas, en pobreza innecesaria. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Que Dios te bendiga.